México ha estado presente en la producción de riqueza en el mundo de una manera sumamente destacada. No es exagerado ni descabellado afirmar que la acumulación originaria de capital que sirvió de motor al desarrollo del capitalismo en Europa se abasteció de los metales preciosos que los españoles extraían principalmente de México y de Perú. Hoy en día sabemos que tenemos a uno de los hombres más ricos del mundo en México, pero no es la primera vez que ocurre. Antes estuvieron gentes como Romero de Terreros, y en fin, lo que quiero decir es que México ha producido riquezas muy cuantiosas a lo largo de su historia y la sigue produciendo. Petróleo, minas, recursos naturales, fuerza humana de trabajo con alta capacidad laboral y con alta creatividad, etcétera. O sea, México es potencialmente un país muy, muy rico. Habría que ver por qué, siendo un país tan rico, la mayoría de los mexicanos han padecido condiciones de precariedad desde siempre y la siguen padeciendo. Habría que analizar por qué a los que fueron los artífices de algunas de las civilizaciones más espléndidas de la historia, a partir de la conquista española, viven hasta el día de hoy en condiciones de marginación tales que es muy difícil y me parece que no hay todavía una vía adecuada como para resolver un mecanismo de promoción auténtica para estas comunidades autóctonas en México. Es decir, México, la característica fundamental de la economía mexicana no es ni la abundante producción de plata, ni la abundante disponibilidad de petróleo, ni las costas. La característica fundamental de México es el esquema de distribución de la riqueza que ha prevalecido y que sigue prevaleciendo. Es decir, la riqueza en México ha estado concentrada en muy pocas manos. Y estas pocas manos son las que han decidido los derroteros de la actividad económica en el país. Bueno, esto tiene que ver con lo que yo mencionaba hace rato, en el sentido de la ausencia de planificación. México se quedó al margen también por razones históricas de la revolución industrial. México ha permanecido al margen, a pesar de esfuerzos muy loables, al margen del desarrollo científico y tecnológico. México no tiene autonomía productiva. México tiene fuertes lazos de dependencia con las economías de otros países, y esto ha sido así porque así ha convenido a las élites domésticas cuya concentración de privilegio no se ve mermada por estas circunstancias. Entonces, el asunto de que la economía mexicana sea una economía que tenga índices de Producto Interno Bruto tan altos, en realidad esto se tiene que explicar una vez más en la historia, y se tiene que explicar a partir del hecho de una polarización extrema de la sociedad.